Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Presentación de extraordinario. El tema B se denomina gases oceánicos, de la materia Química del Medio Ambiente, impartida en la licenciatura en Química. Alumno Cervantes Herrera Saúl Maximiliano y la profesora doctora Gabriela Alejandra Vázquez Rodríguez. El tema a ver en esta presentación lo podemos denominar gases oceánicos. Muchos vemos el océano como un lugar de descanso y paz. Las personas podemos adjudicarle significados muy variados a este mismo, pero cuando se ve desde un punto de vista crítico al medio ambiente, se torna más complicado que un punto de vista artístico. El océano es un principal contribuyente químico de gases a la atmósfera, lo cual tiene una repercusión al medio ambiente. Continuando con el tema gases oceánicos, algunos de estos gases pueden llevar entre ellos núcleos de condensación, los cuales actúan dentro de la nube. Algunos de estos núcleos pueden ser sulfatos, sulfuros y óxidos de nitrógeno. No siempre salen en esta forma expedidos del océano, sino que a lo largo del recorrido químico sufrido en la evaporación sufren modificaciones hasta llegar a esta forma. La sal marina derivada de la evaporación también es un núcleo importante de condensación. Una retroalimentación a la diapositiva sería que los núcleos de condensación actúan dentro de la nube como precipitantes de lluvia. Bien, ¿qué son los núcleos de condensación? El ciclo del agua es uno de los ciclos naturales más importantes de la Tierra, un sistema autosustentable que ayuda a que la Tierra sea habitable para la vida. Los núcleos de condensación de precipitación son partículas microscópicas presentes en la atmósfera que facilitan la formación de gotas de las nubes. Su tamaño medio es de alrededor de la centésima parte del tamaño de la gota de agua de la nube. Cuando el aire húmedo llega a la saturación, empieza el proceso de condensación, desde el estado gaseoso al estado líquido, pero este proceso necesita de una superficie, cuanto más higroscópica mejor, para que el proceso tenga lugar a la temperatura de saturación o temperatura de punto de rocío. Bien, ahora, cuanto mayor sea la presencia de núcleos de condensación, será equivalente a la formación de nubes y a su vez a una mayor precipitación, como ya fue comentado en la diapositiva anterior. Pero no dejando de lado las nubes que juegan un papel muy importante en todo este proceso, actúan como importantes reflectores y absorbentes de la radiación solar infrarroja. Por lo mencionado ya, las nubes juegan un papel importante en el balance de la radiación del planeta, al igual que existen muchos medios indirectos y directos, pero en perspectiva, las nubes tienden a resultar en menos energía neta que ingresa al sistema climático. Continuando con el tema, pasaremos al siguiente. Lo podremos denominar rompiendo olas y sal marina. Ya ves que el mecanismo de intercambio de gases arroja que en la liberación de gases a la atmósfera aumenta por encima de cierta velocidad del viento. Aunado el rompimiento de olas e inyección física de agua genera una mejora. Y la mejora es la ascendencia en el flujo de gases. Este mecanismo inyecta de manera eficiente sal marina al aire a través de la evaporación de las gotas de agua dispersas antes de regresar a la superficie del mar. La sal marina también es el mayor contribuyente en masa al material particulado a la atmósfera marina, con un número
de 10 toneladas cicladas a la atmósfera anualmente. Son partículas grandes, entre 0,1 a 1 micrómetros de diámetro. Significa que hay una caída significativa de partículas dentro de la capa marina. No solo las sales son responsables de los núcleos de condensación, también los gases marinos y los mecanismos de descomposición de algas son los responsables de la emisión de estos, y a su vez son precursores del efecto invernadero. Sin embargo, las que son transportadas por turbulencias a la atmósfera libre en concentraciones típicamente de varios gramos son más grandes que el núcleo de condensación promedio. Entonces, estos juegan un papel más dominante en la formación de la lluvia. Esto se refuerza por la naturaleza higroscópica en gran parte de cloruro de sodio. Las sales marinas, al estar en mayores concentraciones en la atmósfera, hace que sea una fuente importante de gotas en las nubes. Bien, continuando con el siguiente tema a abordar, denominado mecanismo de producción de núcleos de condensación derivado de gas marino. Los mecanismos biológicos de composición son los precursores de los núcleos de condensación, así como contribuyentes a los gases de efecto invernadero. La descomposición biológica es precursor del cloruro de metilo, lo cual es una fuente natural del cloro natural, lo cual afecta químicamente en la capa de ozono. Las principales moléculas liberadas son sulfuro de dimetilo y sulfoniopropianato de dimetilo, los cuales se producen durante la destrucción de las paredes celulares. No todo el sulfoniopropianato de dimetilo que se libera llega a la atmósfera, ya que la mayor parte sufre oxidación fotolítica dentro del mar. Por otra parte, gran parte de este DMSP es absorbido por bacterias y oxidado a ácido sulfídrico, lo cual permite que organismos lo ocupen como fuente de energía. Una vez tratado el DMS, liberado a la atmósfera, es oxidado por radicales libres, como los ya mencionados iones hidroxilo y nitratos. Esta reacción se lleva a cabo en pocas cantidades de monóxido de nitrógeno. Esto conduce directamente a la creación de aerosoles de sulfatos, lo cual genera una acidificación de la atmósfera y aunado con los núcleos de condensación, aumenta el potencial de nubosidad. Bien, veremos otro tema. Retroalimentación de la química marina y el clima. La retroalimentación suele ser una característica clave que dificulta la predicción de cómo la perturbación de una parte identificada del sistema afectará al sistema en conjunto. Estas pueden ser positivas o negativas. En casos aislados, pueden ser anuladas. Comúnmente, la retroalimentación de primer orden no arroja todos los datos vinculados que impactan a la retroalimentación particular que se esté estudiando, de modo que los procesos directos e indirectos se opongan al impacto de primer orden. Y bien, ¿qué es una retroalimentación? La retroalimentación es un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de incidir o actuar sobre las decisiones o acciones futuras, bien sea para mantener el equilibrio en el sistema y bien para conducir el sistema hacia uno nuevo. Existen dos tipos, la negativa y la positiva. Retroalimentación negativa.
Tiene como función el control y regulación de los procesos de un sistema. Como tal, se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema. Retroalimentación positiva. Se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema para que éste pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio, diferente del anterior. Bien, algunos de esas retroalimentaciones son retroalimentación del albedo de hielo. El hielo es reflectante, por lo cual existe un vínculo con la temperatura global debido a los gases de efecto invernadero. Atrapa la radiación terrestre y promueve una mayor evaporación, vapor de agua. Efectos los cuales son negativos. El calor afecta la actividad biológica del océano y intercambio de gases. Bien, continuando con la primera retroalimentación, el mar propicia una desglaciación acelerada. Este nivel de potencial de desglaciación liberará al metano encapsulado en el permafrost. Dado que el metano es un gas de efecto invernadero, contribuirá al calentamiento climático. Bien, continuando con el segundo tipo de retroalimentación, llamado segmento marino del ciclo del carbono. El carbono es importante en la química del océano, debido a que en la retroalimentación de este mismo enfría el globo. El carbono atmosférico se encuentra en monóxido de carbono, por lo tanto, si se cambia su concentración, repercutirá en la vida marina. La reducción de monóxido de carbono y metano pudo haber disminuido la temperatura hace miles de años, lo cual ayudó al enfriamiento de los glaciares y ayudó a la absorción oceánica de carbono. Este es un claro ejemplo de una retroalimentación positiva, ya que de una beneficia a gran parte del sistema. El calentamiento global actual dificultará la solubilidad de monóxido de carbono, pero a su vez mejorará la fotosíntesis de algunas especies por medio de la dependencia de la temperatura. Pero esto será una retroalimentación negativa a cambio de la disminución de monóxido de carbono. Bien, entrando en otro tema denominado ciclo del azufre marino y la hipótesis de Charlson. En el transcurso del tiempo, el gas liberado del océano, DMS, no tenía punto de interés hasta que este gas fungía como puente natural de sulfatos, núcleos de condensación, que en términos numéricos serían una fuente dominante de núcleos de condensación. Las nubes tendrían posibles cambios climáticos en la producción de DMS. Todo esto puede implicar en una retroalimentación, la cual lleva por nombre hipótesis de Charlson. Un aumento en la emisión de DMS en el océano puede conllevar a un aumento en la aparición de aerosoles de sulfatos por oxidación del DMS. Un aumento de los núcleos de condensación en las nubes modificaría el tamaño de las gotas dentro de la misma. Un número elevado de núcleos de condensación generará la producción de gotas más pequeñas. El albedo de la nube depende del área superficial y las gotas pequeñas aumentan el área superficial dentro de las nubes, a lo cual incidirá menos radiación solar dentro de la misma. Una incidencia menor de luz solar en la nube y exportándolo a una magnitud global indica una disminución en la temperatura global. De misma manera, se retoma la retroalimentación, ya que reduciendo la temperatura sobre la superficie de los océanos, cambiaría la distribución de las especies de plancton, en donde pueden alcanzar tasas más grandes de crecimiento.
Bien, asimismo, los cambios de TMS se verían afectados también, de manera que algunas de las especies productoras se verían migrando a otras partes del océano más cálidas, así generando una mejora en la producción de DMS. Entonces, de este modo, podemos ver que se pueden llegar a relacionar dos retroalimentaciones opuestas, generando así una positiva. Y bien, perspectivas del futuro. De modo que teniendo una retroalimentación de los temas vistos ya anteriormente, la contribución química y biológica al clima por el océano no se ha explorado completamente, asimismo como modelos para el carbono. Los cambios de clima futuros, debido a un aumento en los gases de efecto invernadero, alterará la química oceánica y de manera colateral al clima. Asimismo, un aumento en la temperatura aumenta el desmonte de trópicos y subtrópicos, aumentando el polvo en la atmósfera, y un aumento de hierro en el océano, lo cual conducirá a un bajo nivel de clorofila. Ok, se ha planteado hipótesis de cómo se reduciría la absorción del carbono en el océano, pero algunas de estas involucran el vuelco del Atlántico Norte, ya que la idea planteada anterior es que secuestraría el carbono y lo disminuiría de manera significativa, pero a su vez aumentaría la población de plancton productivo de agua fría. El mayor impacto ocurriría si los niveles de concentración de dióxido de carbono alcanzan los niveles dobles ya habidos, haciendo que las concentraciones termoalianas cesen por completo. Y por medio de simulaciones indicaría que aumentaría la retroalimentación física y disminuiría la absorción provocada por la solubilidad debida al calentamiento. Se han realizado muchas estimaciones en otras partes del mundo respecto al cambio de temperatura. Se vio que habría un impacto menor por producción de carbono o DMS. Se modeló que en el océano austral se duplicaría el monóxido, lo cual conduce a una menor absorción de carbono y, a su vez, una mayor productividad biológica debido al efecto de la temperatura. Bueno, y en conclusión, a lo largo del tema y del video pudimos ver cómo es que el aumento de la temperatura y un aumento o disminución en el entorno biológico que pueden desencadenar factores, los cuales se llaman retroalimentaciones positivas o negativas, las cuales pueden llevarnos impactos ambientales muy grandes, como lo podrían llegar a ser el súbito incremento en los DMS o monóxidos de carbono. Esto aumentando los niveles de efecto invernadero o en su contra, disminuyendo la temperatura del globo. También vimos que las retroalimentaciones opuestas también pueden verse relacionadas y beneficiarse de ambas. Estos estudios nos llevan a innovar más sobre la química del océano y cómo éste nos puede beneficiar directamente o llevarnos a catástrofes ambientales.